Me quedé mirando el mensaje de texto en mi teléfono, leyéndolo 3 veces para asegurarme de haberlo entendido bien. Mi hermano Márquez acababa de informarme, no me lo había preguntado, sino que me lo había informado, que había vendido mi edificio. El del centro que compré hacía 6 años, cuando el barrio aún se consideraba prometedor. El mensaje llegó a las 14:47 de un martes. Estaba en una reunión con la Comisión de Planificación Urbana sobre las nuevas propuestas de zonificación. Mi teléfono estaba en silencio, pero bajé la vista cuando se encendió durante una pausa en la presentación. Bendito inservible edificio por $200,000. Mi familia necesita el dinero más que tú. Sin interrogantes, sin pedir permiso, solo una declaración de hecho, como si tuviera todo el derecho a liquidar mi propiedad. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de conferencias y volví a centrarme en los planos de zonificación. El edificio al que se refería Márquez, el sin valor, estaba valuado en $8,5 millones. Según la última tasación, albergaba 3 negocios prósperos en la planta baja, oficinas de lujo entre la segunda y la cuarta planta y apartamentos de lujo en las 2 últimas. La propiedad generaba $142,000 mensuales en ingresos por alquiler. Caro Márquez no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Para mi familia, yo seguía siendo Emma, la joven de 29 años que desperdició sus 20 trabajando como administradora de propiedades en edificios ajenos. La que nunca fue a la facultad de Derecho como Márquez. La que no se casó con un rico como mi hermana Victoria. La que vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en lugar de una casa en las afueras, no tenía ni idea de que poseía 17 propiedades por toda la ciudad. Que mi trabajo como administrador de propiedades había consistido en gestionar mi propia cartera durante los últimos 4 años. Que mi pequeño apartamento era un ático en un edificio que poseía sin hipoteca. Aprendí pronto que mi familia medía el éxito por la visibilidad. El título de Márquez en Derecho de una prestigiosa universidad. El matrimonio de Victoria con un ejecutivo tecnológico. Sus grandes casas, sus coches caros y sus membresías en clubes de campo. Esos eran los indicadores de éxito en su mundo. Mi éxito fue más discreto. Edificios que generaban ingresos pasivos. Inversiones estratégicas en barrios emergentes. Una cartera que crecía de forma constante y sin alardes. No hubo ceremonia de graduación para convertirse en millonario. Ni anuncio de boda para la independencia financiera. La reunión terminó a las 4:15 de la tarde. Volví a mirar mi teléfono. 3 mensajes más de Márquez. Ya deposité el cheque. No te enojes. Sabes que el negocio familiar necesita capital. Deberías agradecerme por conseguir $200,000 por esa basura. El negocio familiar, el bufete de abogados que Márquez había abierto hacía 18 meses con el dinero de su padre, el mismo que estaba perdiendo dinero porque Márquez gastaba más en muebles de caoba y espacios de oficina de primera calidad que en construir una base de clientes. No respondía a ninguno de los mensajes. En cambio, llamé a mi abogado. Emma, Tom contestó al segundo timbre. ¿Qué pasa? Mi hermano acaba de vender una de mis propiedades sin mi consentimiento. El edificio Morrison del centro, silencio al otro lado. Luego, la propiedad de $8 millones. Tu hermano la vendió. Dice que recibió $200,000 por ella, punto. Eso es, dijo Tom haciendo una pausa, y pude oír el crujido de papeles. Eso es fraude. Hurto mayor. Posiblemente múltiples delitos, dependiendo de cómo realizó la venta. Lo sé, Tom. Esto es serio. Necesitamos, lo sé, Emma. No llamo para preguntar qué hacer. Llamo para decirte que inicies el proceso. Contacta al comprador. Presenta la documentación necesaria y denuncia la venta fraudulenta. Quiero que esto se gestione conforme a las normas. Entendido. Tendré que informar a la policía, probablemente a la fiscalía, dada la cantidad involucrada. Haz lo que haya que hacer. Colgué y conduje hasta casa de mis padres. Era martes, lo que significaba cena familiar, la obligada reunión semanal donde todos aparecían para comer el asado de mamá y fingir que éramos una familia funcional. Llegué a las 6:30 de la tarde, justo a tiempo.
El BMW de Marcus ya estaba en la entrada, aparcado en un ángulo que ocupaba espacio suficiente para 2 coches. El Tesla del marido de Victoria también estaba allí, blanco reluciente e impecablemente limpio. Dentro, el olor a carne asada inundaba la casa. Mamá estaba en la cocina, con su delantal que decía reina de la cocina en letras floreadas. Papá, sentado en su sillón reclinable, veía las noticias financieras, aunque sus conocimientos de finanzas se limitaban a quejarse de los impuestos. Emma, gritó mamá al verme, ¿estás aquí? Marcus acaba de darnos la noticia más maravillosa. Dejé mi bolso en la mesa de la entrada. ¿Lo hizo? Sobre la venta de ese viejo edificio tuyo. $200,000. ¿Te imaginas por esa cosa vieja? Se acercó apresuradamente, limpiándose las manos en el delantal. Marcus dijo que llevas años intentando venderlo. ¿No es maravilloso que por fin haya encontrado un comprador? No había intentado venderlo. Nunca lo había mencionado. El edificio ni siquiera estaba catalogado. ¿Dónde está Marcus?, pregunté. En el comedor con tu padre y Victoria. Están celebrando. Entré al comedor. Marcus estaba sentado a la cabecera de la mesa, el asiento normalmente reservado para papá, con un vaso de lo que parecía un whisky caro. El whisky de papá, de la botella que solo abría para ocasiones especiales. Victoria y su esposo Trevor se sentaron uno frente al otro, también con sus copas en la mano. Emma, dijo Marcus, poniéndose de pie con una amplia sonrisa. Parecía que ya se había tomado más de una copa. Ahí está. Les estaba contando a todos sobre la venta. ¿Eras tú? No tienes que agradecerme, dijo, agitando su copa con entusiasmo. Eso es lo que hace la familia, ¿no? Cuidarse unos a otros. Cuando supe que Johnson Properties buscaba algo en esa zona, pensé inmediatamente en tu edificio. Pensé en ayudarte. Victoria se inclinó hacia adelante. Es muy generoso de parte de Marcus, Emma. Ese edificio lleva años ahí parado sin hacer nada. ¿En serio? Saqué una silla y me senté. Bueno, sí. Victoria intercambió una mirada con Marcus. O sea, lo has estado administrando, pero no es que sea tuyo ni nada. Solo lo cuidabas para quien fuera su dueño, ¿verdad? Está bien, dije suavemente. Trevor, el esposo de Victoria, habló. Trabajaba en tecnología y siempre parecía incómodo en estas cenas familiares. De hecho, pensé que Emma mencionó que ella, lo importante, interrumpió Marcus, es que te conseguí un trato excelente. Johnson Properties quería ofrecerme un precio muy bajo, $150,000, pero negocié hasta $200,000. De nada. Ese es mi Marcus, dijo papá, entrando con su propio vaso de whisky. Siempre cuidando de su hermanita. Es el abogado que lleva dentro. Un negociador nato. $200,000, repitió mamá, siguiendo a papá a la habitación. Emma, cariño, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? Por fin podrías comprarte una casa de verdad, una con jardín. Marcus se recostó en su silla. De hecho, ya deposité el cheque. La habitación quedó en silencio. ¿Qué?, preguntó Victoria. Lo deposité en la cuenta de la empresa. Marcus se encogió de hombros. Emma sabe que necesitábamos capital. La empresa está en una fase crucial de crecimiento. En cuanto seamos rentables, se lo devolveré con intereses. Papá asintió con aprobación. Qué buena idea. Que quede en familia. Marcus, dijo mamá lentamente, deberías haberle preguntado a Emma primero. ¿Por qué? El dinero va a ayudar al negocio familiar. Emma es parte de la familia. Todo sale bien. Se giró hacia mí. ¿Lo entiendes, verdad? Es una inversión. En 6 meses, quizá un año, la empresa estará en auge. Recibirás el doble de tu dinero. Miré a mi hermano, lo observé con atención. A sus 34 años, Marcus tenía la confianza que da el no haber fracasado nunca en nada. Su padre le había pagado la universidad, la facultad de Derecho y le había dado $400,000 para fundar su bufete.
Cada tropiezo en la vida de Marcus había sido amortiguado por el dinero familiar. Marcus, dije con calma, ¿cómo exactamente vendiste mi edificio? Te lo dije, Johnson Properties. No, ¿cómo se realizó la venta? El papeleo, la escritura de transferencia, hizo un gesto con la mano con desdén. Detalles. Soy abogado, Emma. Sé cómo gestionar transacciones inmobiliarias. Entonces, falsificaste mi firma. La sala se quedó en silencio. No falsifiqué nada, dijo Marcus. Pero su voz había perdido algo de seguridad. Tenía un poder notarial. No, no lo haces. Papá me dio poder notarial para las propiedades familiares hace años, me volví hacia papá. ¿Lo hiciste? Papá parecía incómodo. Bueno, sí, pero eso era para mis propiedades, no. El edificio es mío, dije. No de papá. Mi nombre está en la escritura. Mis pagos de impuestos prediales. Mis inquilinos, Marcus rió, pero sonó forzado. Vamos, Emma. No te pongas dramática. Ese edificio no es tuyo. Lo administras. Hay una diferencia, la compré en abril de 2019 por 2.3 millones de pesos. Venta al contado, sin hipoteca. ¿Quiere ver la escritura? Victoria jadeó. ¿2 millones? Emma, ¿de dónde sacarías 2 millones? Eso es imposible, dijo Marcus. ¿Ganabas cuánto? $45.000 al año como administrador de propiedades. Gané $45.000 trabajando para otra persona. Luego empecé a trabajar por mi cuenta, mamá se sentó pesadamente. Emma, cariño, ¿te sientes bien? Quizás deberíamos, tengo 17 propiedades en esta ciudad, continué. El edificio Morrison del centro que Marcus acaba de vender fraudulentamente vale $8,5 millones según la última tasación. Genera $142.000 en ingresos mensuales por alquiler. No he tenido un trabajo tradicional en 4 años porque no lo necesito, el silencio que siguió fue absoluto. Entonces Marcus volvió a reír. Es ridículo. Si tuvieras propiedades millonarias, lo sabríamos. ¿Lo harías? Conduces un Toyota pagado que consume muy poco. Vives en un apartamento diminuto, un ático de 225 metros cuadrados que es mío. Sin hipoteca ni alquiler. Emma, dijo papá con cuidado, si esto es algún tipo de broma, sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Tom. Disculpe, dije, levantándome. Respondí mientras entraba en la cocina. Tom. Emma, tenemos un problema. O mejor dicho, tu hermano lo tiene. La venta se realizó a través de una compañía de títulos llamada Quick Close Solutions. Se especializan en, digamos, transacciones dudosas. ¿Qué tan cuestionable? De esos que no verifican la propiedad con mucho cuidado. Pero la cuestión es que sí lo verificaron. Su hermano presentó lo que parecía ser un poder notarial legítimo y una copia de la escritura. Los falsificó. Casi con toda seguridad, la compañía de títulos de propiedad está cooperando con nosotros. Están indignados. Al parecer, esto les va a costar la licencia. Afirman que su hermano presentó documentación muy convincente. ¿Y qué pasa con el comprador? Johnson Properties es legítima. Creyeron que le compraban al representante del propietario. Amenazan con demandar a todos los involucrados, a la compañía de títulos de propiedad, a tu hermano y probablemente a su propio abogado por no haber detectado esto. ¿Y los $200.000? Ya lo depositaron en la cuenta del bufete de abogados de tu hermano esta mañana. Debió de actuar rápido. ¿Podemos recuperarlo? Podemos congelar la cuenta. Ya contacté con el banco. Pero Emma, hay algo más. La cuenta de la empresa de tu hermano muestra un saldo de $47,000 antes de este depósito. Ya era insolvente, cerré los ojos. Estaba desesperado. Esa sería mi valoración. También presenté una denuncia policial. Dada la cantidad involucrada, esto es un delito grave.
múltiples delitos, de hecho. Fraude, falsificación, hurto mayor. La fiscalía probablemente querrá iniciar un proceso penal. Está bien, Tom, este es tu hermano. ¿Seguro que quieres? Estoy seguro de que. Colgué y volví al comedor. Todos estaban exactamente donde los había dejado, paralizados en un silencio incómodo. Era mi abogado, dije, sentándome de nuevo. Ha presentado una denuncia. La fiscalía probablemente presentará cargos mañana. Fraude, falsificación y hurto mayor. Marcus se levantó bruscamente. Estás fanfarroneando, la compañía de títulos está cooperando. Han proporcionado copias de todos los documentos falsificados. El comprador amenaza con demandar a todos los involucrados. Emma, no hablas en serio, dijo Victoria. Es tu hermano, quien acaba de cometer múltiples delitos graves. La cara de papá se puso roja. Un momento. Esta familia no airea sus trapos sucios en público. Lo hacemos en privado. Robó propiedades por valor de $8,5 millones. Tomó prestado con un activo como garantía. Gritó papá. Eso no es robar. Es cuando el activo no es suyo para pedir prestado en base a él. Mamá estaba llorando. Emma, por favor, piensa en la familia. Piensa en la carrera de Marcus. Unos antecedentes penales lo destruirían. Debería haber pensado en eso antes de falsificar documentos legales. La confianza de Marcus se había evaporado por completo. Estaba pálido. ¿De verdad eres el dueño de ese edificio? En realidad soy dueño de ese edificio, ¿pero cómo? No tienes ese dinero. No puedes. Su teléfono sonó. Todos nos quedamos mirándolo mientras vibraba sobre la mesa. La pantalla mostraba un número desconocido con un prefijo. Responde, dije. Marcus contestó el teléfono con manos temblorosas. Hola. No pude oír la conversación, pero vi cómo el rostro de Marcus palidecía. Sí, soy Marcus Chen. ¿Quién es? Me miró con los ojos muy abiertos. No, me dijeron. Es mi hermana, pensé. ¿A qué te refieres con consentimiento? La voz al otro lado se hizo más fuerte, furiosa. Lo más valioso de la ciudad. No, no puede ser. Es solo un viejo edificio en... ¿5 millones? Marcus se sentó con fuerza. Pero yo solo. $200,000, dijo, bajó el teléfono lentamente. Era el abogado de Johnson Properties. Me están demandando por representación fraudulenta y quieren que les devuelvan los $200,000 de inmediato, más daños y perjuicios. Dicen que el edificio vale. No pudo terminar la frase. $8,5 millones, terminé por él. Sí. El teléfono de Victoria vibró. Lo miró y se quedó sin aliento. Dios mío, Marcus, eres tendencia en Twitter. ¿Qué? Levantó su teléfono. Pude ver el titular desde el otro lado de la mesa. Abogado local vende edificio de $8,5 millones sin el consentimiento del propietario. Trevor se inclinó para mirar. Esa es la cuenta corporativa de Johnson Properties. Tienen 200,000 seguidores. Victoria siguió desplazándose. Real Estate Weekly lo publicó. También el Legal Times. Miró a Marcus. Lo llaman el mayor caso de fraude inmobiliario del año. Papá se levantó. Esto tiene solución. Contrataremos a un mejor abogado. ¿Nosotros, con qué dinero? Pregunté. La empresa de Marcus tiene una deuda de $47,000, incluso con los $200,000 robados. Refinanciaste esta casa para darle capital inicial. Victoria, ¿no firmaron Trevor y tú el contrato de arrendamiento de su oficina? Victoria palideció. ¿Cómo lo sabes? Me ocupo de saber cosas sobre mis inversiones. No somos tus inversiones, gritó Marcus. Somos tu familia, entonces ¿por qué me robaste? No robé. Estaba ayudando. La empresa solo necesita más tiempo para... La empresa está quebrando, dije. Lleva quebrando desde el tercer mes. Tienes 2 clientes, Marcus. Tus gastos mensuales son de $47,000.
Tus ingresos mensuales son de 6,000 pesos. Nunca ibas a lograrlo, mamá sollozaba abiertamente. Emma, ¿cómo puedes ser tan cruel? Es tu hermano. Cometió un error, punto. Cometió múltiples delitos graves. Mi teléfono volvió a sonar. Tom, respondí. La policía va camino a casa de tu hermano, dijo. Probablemente llegarán en 1 hora. Quería avisarte. Punto. Gracias. ¿Hay algo más? El colegio de abogados se enteró de esto. Están abriendo una investigación ética. Aunque tu hermano no sea condenado penalmente, es casi seguro que perderá su licencia. Miré a Marcus. Había escuchado suficiente de la conversación como para entender. Todo su cuerpo temblaba. Emma, susurró, por favor. Lo siento. Cometí un error. Lo arreglaré. Venderé mi coche, los muebles, lo que sea necesario. Pero que no me arresten. No puedes arreglar esto, Marcus. No tienes 8,5 millones de dólares. Ya ni siquiera tienes 200.000 dólares. El banco te congeló la cuenta. Victoria se levantó. Esto es una locura. Emma, lo estás destruyendo por dinero. Es solo dinero. Punto. No se trata del dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Miré a mis padres, quienes siempre habían valorado los logros de Marcus por encima de los míos. A Victoria, quien me compadecía por mi insignificante vida. A Marcus, quien había subestimado mis logros hasta el punto de creer que podía robarme sin consecuencias. Se trata del hecho de que todos asumieron que no tenía nada que valiera la pena robar. Papá lo intentó de nuevo. Emma, por favor, sé razonable. Podemos resolver esto en familia. No necesitamos abogados ni policías. Solo tenemos que sentarnos y, ¿quieres que esto lo arreglemos en familia? Me puse de pie. Bien. Te ofrezco lo siguiente, Marcus devuelve los 200.000 dólares inmediatamente. Todo. Luego paga el valor justo de mercado del edificio, 8,5 millones de dólares, o la venta queda anulada y se enfrenta a cargos penales por fraude y robo. Punto. Imposible, gritó Marcus. No tengo 8,5 millones de dólares. Punto. Entonces no deberías haber vendido mi edificio. Emma, suplicó mamá, no puedes enviar a tu hermano a prisión. No lo voy a enviar a ningún lado. Sus decisiones lo hicieron, sonó el timbre. Todos nos quedamos paralizados. Papá fue a abrir. Oí voces bajas, y luego a papá diciendo, debe haber algún error. 2 policías aparecieron en la puerta del comedor. ¿Marcus Chin?, preguntó el más alto. Marcus se levantó lentamente. Sí, señor. Tenemos una orden de arresto contra usted por fraude, falsificación y hurto mayor. Tiene derecho a guardar silencio, mamá gritó. Victoria empezó a llorar. Papá intentó discutir con los agentes, explicándoles que todo era un malentendido, un asunto familiar, algo que podía resolverse sin la intervención de la policía. Marcus se quedó allí parado mientras lo esposaban. Me miró mientras lo llevaban hacia la puerta. Soy tu hermano, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Por eso es tan decepcionante. Después de que se fueron, la casa se sumió en el caos. Mamá se desplomó en una silla, llorando por su hijo. Papá empezó a hacer llamadas, buscando un abogado penalista que pudiera sacar a Marcus bajo fianza. Victoria alternaba entre llorar y gritarme sobre la lealtad familiar. Trevor me llevó aparte en la cocina. Emma, sé que esto es complicado, pero necesito preguntarte. Victoria y yo firmamos el contrato de arrendamiento de la oficina de Marcus. Si su empresa quiebra, serás responsable del alquiler. Sí. Son 8.000 dólares al mes durante los próximos 3 años, lo sé. Se pasó una mano por el pelo. No podemos permitírnoslo. No con la hipoteca y el colegio de los niños. Me miró con atención. ¿Y de verdad tienes 17 propiedades? Sí. ¿Y llevas años escuchándonos hablar de problemas de dinero sin decir nada? ¿Me habrías creído si lo hubiera hecho? Guardó silencio un momento. Probablemente no. Hizo una pausa.
¿Hay algo que puedas hacer con el contrato de arrendamiento? El edificio donde Marcus alquiló su oficina. ¿Quién crees que es el propietario? Los ojos de Trevor se abrieron de par en par. No. Puedo rescindir su contrato de arrendamiento con justa causa, dados los cargos penales. Ni tú ni Victoria seréis responsables. ¿Por qué harías eso después de lo que hizo Marcus? Porque no fuiste tú quien me robó. Y porque Victoria ya va a tener suficientes problemas estando casada con una hermana ex convicta. No necesita la ruina financiera encima. Su expresión cambió a algo parecido al respeto. No eres lo que esperaba. Nadie espera jamás que el tranquilo tenga poder. Más tarde esa noche, después de salir de casa de mis padres y regresar a mi ático, Tom me llamó para ponerme al día. Marcus pagó la fianza. $100,000. Tu padre volvió a refinanciar su casa. Esa casa ya debe estar hipotecada al triple de su valor. Cerca. Le envío la evaluación preliminar de daños. Johnson Properties exige el valor total de 8.5 millones de pesos más daños. La compañía de títulos de propiedad se enfrenta a la bancarrota. Su seguro no cubre el fraude, por lo que son personalmente responsables, y el colegio de abogados actuó con rapidez. La licencia de Marcus está suspendida mientras se realiza la investigación. Su firma está prácticamente muerta. Sus dos clientes ya han contratado a otro abogado. La oficina está cerrada, y aquí hay algo interesante. 16 de sus acreedores han presentado reclamaciones. Su empresa debe $340,000 a varios proveedores, contratistas y vendedores. Déjame adivinar. Papá pagaba los gastos glamurosos. Marcus nunca pagaba los aburridos. Exactamente. Le debe a su empresa de informática $23,000, a su servicio de limpieza $8,000, a su imprenta $34,000. Todo el trabajo invisible que mantiene una oficina en funcionamiento. Eso suena como Marcus. Una cosa más, la noticia llegó a los medios nacionales. El Wall Street Journal la publicó. Un fraude al estilo de Silicon Valley llega al mercado inmobiliario del Medio Oeste. Te mencionan como víctima, aunque no mencionaron tu nombre. Genial. Tom, tu hermano está arruinado. Su carrera está acabada. Su reputación está destruida. Probablemente vaya a prisión. ¿Te parece bien? Miré desde las ventanas de mi ático las luces de la ciudad, el horizonte que incluía 4 edificios de mi propiedad, la vida que había construido en silencio, metódicamente, sin la ayuda ni la aprobación de nadie. No me hace gracia, dije. Pero sí, me parece bien. No solo robó dinero, Tom. Robó porque de verdad creía que valía la pena robarme, que no tenía nada de valor, que era demasiado insignificante para importar. Y ahora todo el mundo lo sabe mejor. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 6:47. Dejé que saltara el buzón de voz mientras preparaba café. Para cuando terminé mi primera taza, tenía 8 mensajes de voz y 14 mensajes de texto. Todos de familiares con los que no había tenido noticias en años, primos, tías, tíos, todos de repente muy interesados en cómo me encontraba. Todos preguntando por la terrible situación con Marcus. Todos evadiendo la pregunta que realmente querían hacer. ¿De verdad valía 8,5 millones de dólares? El único mensaje que respondí fue de Victoria. Lo siento por todo, por asumir, por juzgarte, por no defenderte cuando debía. Sé que no arregla nada, pero quería que lo supieras, le respondí. Gracias. Eso significa algo. 3 semanas después, Marcus se declaró culpable de fraude y falsificación. El fiscal del distrito le ofreció un trato, 5 años de libertad condicional, restitución total a Johnson Properties e inhabilitación permanente. La alternativa era juicio y probablemente prisión. Aceptó el trato. La audiencia de restitución se fijó para 2 meses después. Marcus no podía pagar. Papá no podía pagar. La casa ya estaba sobrehipotecada. Victoria y Trevor no tenían nada. Johnson Properties exigía el pago inmediato o, de lo contrario, presionaría para obtener una pena de cárcel a pesar del acuerdo de culpabilidad. La noche antes de la audiencia, papá me llamó. Emma,
te lo ruego. Como tu padre, por favor, ayúdalo, punto. ¿Cómo ayudarlo? Paga la restitución. Tienes el dinero. Podrías hacer que todo esto desaparezca. No. Él es tu hermano, tu familia. ¿Cómo puede ser tan cruel? Me robó, papá. Falsificó documentos. Cometió fraude. Y todo lo hizo porque creía que yo no era nadie. Porque todos ustedes creían que yo no era nadie. Nosotros nunca lo hiciste. Cada cena familiar, cada día festivo, cada reunión. Marcus, el abogado exitoso. Victoria, la esposa perfecta. Y Emma. Pobre Emma trabajando en su pequeño trabajo, viviendo en su pequeño apartamento, sin ir a ninguna parte. Papá se quedó en silencio. Trabajé para esto, papá. Cada edificio, cada inversión, cada dólar. Lo hice solo porque ninguno de ustedes creyó que pudiera. Y en el primer momento en que Marcus creyó que podía sacar provecho de mi trabajo, lo robó sin dudarlo, sin permiso, porque para él yo era demasiado insignificante para importar. Si pagas la restitución, no irá a la cárcel. Punto. Si pago la restitución, él no aprende nada. Colgué. En la audiencia, el juez ordenó a Marcus pagar 8.5 millones de pesos en restitución a Johnson Properties a razón de 2.500 pesos mensuales. A ese ritmo, tardaría 284 años en saldar la deuda. También había perdido su licencia de abogado para siempre, su oficina, su auto y su reputación. Tenía 34 años y estaba empezando de cero con antecedentes penales y sin futuro. 6 meses después de su condena, Marcus consiguió un trabajo en una empresa de administración de propiedades, un empleo de nivel inicial, por $42.000 al año, administrando edificios para otra persona. Mamá me llamó cuando se enteró. ¿Estás feliz ahora?, preguntó. ¿Esto es lo que querías? Que tu hermano trabaje en el tipo de trabajo para el que está sobrecalificado, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Trabajé en ese mismo puesto durante años, le recordé. Entonces todos pensaban que era inapropiado. Punto. Eso fue diferente. ¿Cómo? Ella no respondió. Un año después de la condena, Victoria me invitó a almorzar. Nos reunimos en un café del centro, a 2 cuadras de un edificio de mi propiedad. Marcus está bien, dijo. Está trabajando duro. Ahora es humilde. De hecho, es bastante bueno administrando propiedades. Punto. Bien. A veces pregunta por ti. Se pregunta si algún día lo perdonarás. No sé. Victoria removió su café. ¿Sabes qué es gracioso? Siempre pensé que eras tú quien necesitaba ayuda, orientación, que te enseñáramos a tener éxito. Levantó la vista. Resulta que fuiste la única que lo descubrió. Punto. Tenía una buena motivación. Quería demostrar que valía algo. ¿Lo demostraste? ¿Lo hice? ¿O Marcus simplemente te demostró que estabas equivocado? Ella sonrió con tristeza. Ambas, quizás. Hablamos durante 1 hora más sobre sus hijos, su matrimonio, su vida. Nunca preguntó por mis propiedades ni por mi dinero, solo por mí. Fue la mejor conversación que habíamos tenido. 2 años después de la condena, estaba desayunando en mi ático cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, Emma. Soy Marcus. Casi cuelgo. Casi. ¿Qué quieres? Solo quería decirte algo. La semana que viene impartiré una capacitación para nuevos administradores de propiedades. Cómo identificar oportunidades de inversión. Cómo construir una cartera. Y me di cuenta de que lo aprendí todo gracias a ti. ¿De mí? Sí. De niños, hablabas de edificios, barrios y precios de propiedades. Me parecías aburrido. Resultó que eras brillante, y yo era demasiado arrogante para darme cuenta. No dije nada. No te pido perdón, continuó Marcus. No lo merezco. Solo quería que supieras que ahora lo veo, lo que construiste, quién eres, y lamento no haberlo visto antes. Lamento haber tenido que perderlo todo para aprender lo que intentaste enseñarme gratis. Marcus, eso es todo. Eso es todo lo que quería decir.
Cuídate, Emma el colgó. Me quedé allí sentado durante un largo rato, mirando la ciudad, los edificios que poseía, la vida que había construido con nada más que trabajo duro y decisiones inteligentes. Mi familia pensaba que era pobre porque no hacía alarde de mi riqueza. Pensaban que era insignificante porque no llamaba la atención. Pensaban que podían robarme porque parecía demasiado débil para defenderme, se habían equivocado en todo. Y ahora, por fin, lo sabían.